Escogemos este tema de interés investigativo por ser parte de los estudiantes actuales en Colombia y también porque este tema ha llegado con resonancia hasta nuestros días. Es importante y complejo entender que parte del análisis que hace el profesor Mauricio Archila al respecto de lo difícil que es restituir la palabra a quienes nunca la tuvieron, no permitió que hoy supiéramos la verdad y terminamos asumiendo lo que pudo pasar por los resultados que sucedieron o por los hechos que pasaron de voz a voz. Tristemente, vemos cómo esta situación persiste al día de hoy, después de más de 50 años. Considero que puedo utilizar algunas situaciones que se asemejan a la época actual del país con la época que estamos estudiando, como A. Los estudiantes son el grupo social más activo y visible en ambos periodos, el que más muertos ha puesto. B. De los 56 conflictos de la época, 29 fueron en universidades públicas, el 51%, y hoy ronda una cifra similar, lo que refleja raíces de inconformismo de clases sociales desde la época estudiada. Es de notar cómo la ciudad de Cali fue donde más intensamente se sintieron las protestas estudiantiles. Es hoy la ciudad afectada por los fenómenos sociales que derivan que no o negativamente se atendieron las necesidades del común. Y C. El castigo de los gobiernos de turno ha sido el mismo. Afectación vía recorte de presupuesto. El no diálogo por un buen común ha generado solo una reacción de supresión por parte del gobierno, lo que finaliza en que no se cubre el bien común por el que luchan las protestas sociales, creando un círculo vicioso de lucha entre el pueblo y los gobiernos de turno. Con la comprensión de cómo las actividades masivas de expresión popular van modelando la necesidad de cambios o nuevas leyes que permitan los cambios necesarios para que la convivencia del común de la población de un país se base en la democracia. Porque es un espacio del momento reflejado geográficamente y en tiempo específico donde desencadenó el inicio del apogeo de las protestas estudiantiles en Colombia. En su momento eran pocos, pues estudiar estaba permitido solo para una pequeña élite, con limitada capacidad de movilización, pero con una elevada integración simbólica e intelectual. Esta situación permite comprender las circunstancias que se enfrentan en la época a un año del golpe del Estado del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, ahora presidente. La represión y los ataques a los estudiantes fueron claves para que la población ya no viera al gobierno con los mismos ojos, generando que con el paso del tiempo perdiera el apoyo popular, lo que sumado a otros factores lo llevó a la pérdida del poder. Debido a que es muy precisa la documentación y cuenta con el registro fotográfico, esto nos permite tener la memoria viva y reflexiva ante la situación actual del país. Tiene los antecedentes históricos por la conmemoración de los 25 años de la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Páez y los momentos desencadenantes con la muerte de Uriel Gutiérrez Restrepo. Esto sumado a la restringida democracia que vivía el país, generó un acto de agresión en un momento confuso, pues al parecer laurianistas y comunistas proporcionaron el hecho, cobrando lo suficientes vidas como para alentar a las fuerzas a las protestas estudiantiles en Cali, Medellín y Barranquilla, generando un efecto expansivo al país desde este espacio de la capital. Las protestas estudiantiles en Colombia se dan a la par del inicio del desarrollo de la educación superior en el país, y con esto vemos cómo un nuevo movimiento genera tendencias de cambio y con el tiempo termina aportando al cambio en la democracia de la nación. Toda la población en Colombia es afectada por estos hechos. De una parte, la comunidad estudiantil como actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social, quien paradójicamente conmemoraba otro hecho de sangre marcado por la muerte de un estudiante
25 años atrás, ante protestas también marcadas por abusos del Estado con una participación política de oposición limitada o nula y el gobierno de turno de Rojas Pinilla. Hay que tener en cuenta que la historia bipartidista del país pone en actores claves a los dos partidos políticos del momento, quienes direccionaban y manipulaban el poder como presuntamente sucede en la época actual del país. La muerte de 3 estudiantes en un choque contra el ejército cuando estos se dirigían al cementerio a conmemorar la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Páez, quien 25 años atrás, en 1929, había recibido un tiro de fusil de parte de la Guardia Presidencial en una marcha contra la United Free Company. Por otro lado, en el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla hubo varias jornadas de protestas que debilitaron su poder y lo llevaron a renunciar. Los primeros en alzar la voz fueron los estudiantes, quienes protagonizaron las marchas del 8 y 9 de junio de 1954, en las que murieron 10 estudiantes y hubo más de 20 heridos. Uriel Gutiérrez, la primera víctima de estas jornadas, murió el 8 de junio, en medio de una protesta causada por la entrada de la policía a los predios de la Universidad Nacional. Al día siguiente, miles de estudiantes salieron a repudiar la muerte de Gutiérrez, pero en la carrera séptima con calle 13, el ejército abrió fuego causando el resto de muertos y heridos. Uriel Gutiérrez fue protagonista en las protestas estudiantiles que durante los años 50 pretendieron una reforma de la Universidad Nacional para mejorar su nivel académico, administrativo y la relación de la institución con la problemática nacional. Por otra parte, Lucio Pavón, ministro del Gobierno, dio la versión oficial de los hechos del mismo 9 de junio. Ahí se planteó la teoría de los disparos por parte de agentes perturbadores, desconocidos, enemigos. El gobierno sostuvo desde el principio los culpables no fueron los estudiantes, tampoco militares. En el contexto actual, la cultura política se encuentra con los hechos que estamos viviendo en los mismos aspectos de que las actividades de los ciudadanos van a llevar a ese cambio en la democracia. En el caso de hoy vemos como las protestas estudiantiles antes de la pandemia se venían generando en cuanto a rechazos por marchas, al igual que vimos en el periodo estudiado. En el periodo estudiado se reflejaron también las mismas protestas, lo que conllevó a que en los mismos contextos se dieran cambios en la democracia. Actualmente estamos viviendo las mismas épocas. La temática a investigar tiene que ver con el concepto de cultura política en cuanto a que se generan movimientos que se vuelven acciones y esas acciones generan unos comportamientos de parte del Estado y de parte de la población. Esos comportamientos generalmente van dando resultados a las nuevas leyes y políticas que se van acuñando. Entonces la relación de la cultura política es esa, son los hechos que se presentan con las acciones en las protestas estudiantiles que estudiamos. La construcción de la democracia, como estamos viendo, se genera por medio de situaciones históricas, políticas que están ancladas dentro de las personas, dentro de los comportamientos de los grupos. Entonces, en este momento, las protestas sociales en Colombia sirvieron para dar pie a que ese inconformismo se viera reflejado en el posicionamiento de leyes que fueran mejorando el bienestar de la sociedad y en última fueron modificando la democracia. Gracias. Desde el inicio, con el tema escogido, con la temática de las protestas sociales en Colombia y al fin con las protestas estudiantiles, vemos como la cultura política ha sido un fenómeno histórico
en el cual va arraigando las situaciones de las personas mediante va sucediendo. En la parte del tiempo que estudiamos, vemos que no existía la tecnología de hoy en día y mucha de esa información se perdió o pues no fue almacenada correctamente. Entonces los resultados los estamos analizando de acuerdo a los cambios en las leyes por todos los sucesos que pasaron en el periodo estudiado, y hoy por hoy estamos viendo cómo esa temática continúa en movimiento, es decir, la cultura política es un arte que continúa moviéndose de acuerdo a las necesidades de las personas. Con los ejemplos que estamos viviendo hoy de pandemia, que pues la época de nosotros no había vivido, estamos viendo que nuevamente se van a generar rechazos, cambios y necesidades de acuerdo a las nuevas necesidades, y es muy posible que la cultura política sea indispensable para poder definir los resultados que quiere la sociedad de hoy. Gracias. La importancia de estos movimientos consiste en que se basan en las necesidades más urgentes de las comunidades y convocan a los ciudadanos a participar en ellos. El éxito de estas convocatorias es que buscaban un bien común y en particular, dichas manifestaciones jugaron un papel fundamental en la historia nacional. Este nuevo tipo de acción política fue extraordinaria porque lograron agrupar a distintas personalidades de todas las clases sociales que vieron la oportunidad de hacer sentir su voz. El movimiento universitario se enmarcó en el contexto de una cultura política de escasa participación democrática en las estructuras regionales del país. También este movimiento fue un instrumento de lucha que logró una gran acogida e impacto entre las diferentes esferas de la sociedad. Las marchas estudiantiles han permitido en el país generar una participación democrática entre varios sectores sociales. Para el caso de nosotros, el sector educativo, el sector de los estudiantes, ha sido fundamental su participación. Hoy en día podemos recalcar que no solo fue aquí en Colombia, sino a nivel mundial, desde el Mayo francés, desde el Mayo argentino y también las diferentes marchas realizadas durante la dictadura del general Rojas Pinilla. Cabe aclarar que dichas marchas han sido convocadas con un fondo de que en su realidad o que su objetivo principal fue buscar un equilibrio entre las políticas públicas en pro de mejorar la educación, en pro de mejorar el nivel académico de las personas. Hoy en día podemos resaltar que la Constitución de 1991 tuvo un gran peso en estas diferentes acciones realizadas por los estudiantes, desde la séptima papeleta, desde aquel grupo de estudiantes que se unieron en fuerzas para poder lograr llegar a este gran acuerdo. Hoy en día podemos también revisar que hay gran influencia por dicho sector en decisiones políticas que ejercen presión a este control social, y es un mecanismo democrático porque por ello es que el pueblo puede entender su realidad, entender lo que está pasando y entender que es posible buscar un cambio, no permitiendo que la oligarquía o los diferentes grupos de poder cojan el control del país sin que puedan llegar a ser regulados y revisados. Hoy en día también se puede resaltar que dicho sector ayudó a la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas que necesitan desarrollo interinstitucional y en cuanto a los principios fundamentales de la Carta Magna y los derechos fundamentales de la misma. Por ello creo que este fue un gran tema y confío que no solo quedará aquí, sino que seguirá avanzando esta investigación en pro de entender más cómo estos movimientos han trascendido en nuestra democracia y han permitido la participación clara y expresa de dichos sectores marginados por el mismo Estado
los cuales fueron denominados como la escoria, como ese proletariado que no era utilizado sino solo para ser explotado, más no para participar de las decisiones del país.